Buenas tardes o buenos días. Soy Lara Caballero Freyer y a continuación les voy a presentar, junto con mi compañero José Martínez, el seminario web de hoy que va a tratar sobre el cálculo de estructuras de hormigón o concreto. La duración aproximada de este seminario será de 1 hora y cuarto, en donde vamos a explicar cómo trabajar con capas de fondo en RFEM. Vamos a usar un plano en planta de AutoCAD como boceto para, a partir del mismo, generar un modelo en RFEM, sobre el cual vamos a generar cargas y combinaciones, estudiar en detalle el dimensionamiento del hormigón armado o concreto reforzado y crear documentación de interés. El flujo de trabajo en RFEM es tal que se va a usar el programa principal RFEM para crear una losa con las estructuras de hormigón correspondientes, incluyendo cargas y combinaciones. Se van a usar varios módulos para realizar el cálculo de hormigón. Los módulos más importantes son RF Concrete, que incluye cálculo de losas y vigas. Tenemos también el módulo adicional para cálculo al punzonamiento, RF Punch, o para cálculo de pilares, RF Concrete Columns. RF Concrete en él se trata de un módulo más avanzado para análisis no lineal, especialmente usado para flechas en losas y en vigas en situaciones concretas. Y RF Concrete Deflect es un módulo muy sencillo que podemos usar para analizar las flechas de losas. En los módulos de cálculo de hormigón tenemos las siguientes normativas disponibles: Eurocódigo 2, ASI 318, de acuerdo con la norma americana, CIA 262, según la norma de Suiza, y GB 5010, según la norma de China. Otras normas se encuentran en preparación y tan pronto como estén disponibles en el futuro serán publicadas en nuestro sitio web. Antes de que mi compañero comience la demostración en vivo, me gustaría indicarles que durante este seminario ustedes tienen la posibilidad de realizar preguntas en la casilla de preguntas que tienen en el panel de control del software del seminario web. Todas estas preguntas se responderán por correo electrónico tan pronto como termine el seminario. Ahora vamos a dar paso a la demostración en vivo, así que cuando quieras, José. Bien, muchas gracias, Lara, por la introducción al seminario web. Soy José y a continuación les voy a realizar la presentación en vivo. Muchas veces los calculistas tenemos un boceto en AutoCAD donde podemos apreciar todo el gráfico con pilares y vigas y muros y todas las medidas, y para hacerlo más rápidamente en RFEM podríamos importarlo como una capa de XF. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces pasamos ya con el RFEM y vamos a abrir un nuevo modelo y lo vamos a llamar losa 1. Este modelo va a ser hoy, podría ser en 3 dimensiones, pero lo vamos a hacer hoy como en 2 dimensiones en el plano XY. Esto va a ser mejor a la hora de enseñar los resultados y a la hora de calcular. Vamos a verlo a lo largo de este seminario web. Vamos a utilizar los casos y combinaciones de carga según el Eurocódigo, y en vez de utilizar combinaciones de carga vamos a utilizar combinaciones de resultados. Bien. Al hacer clic en aceptar vemos el plano de trabajo. Como siempre, con el botón central del ratón podemos mover, con control podemos girar y con shift y el botón central podemos hacer zoom, ampliar, reducir, y también con el botón central del ratón y el botón secundario también con una mano podemos girar, o la rueda aumentar, reducir, y con la otra mano podemos escribir. Vamos a importar la capa de XF, sería con archivo, importar,
y estaría aquí, formato de XF, y aquí tenemos una serie de opciones, o de manera alternativa en el navegador de proyectos, datos, podemos ir a objetos auxiliares y en capas de fondo, nueva capa de fondo. En este caso tenemos preparada una capa de XF, la abriríamos y tendríamos que editar una configuración. En este caso las longitudes van a ser metros y vamos a hacer una simetría a los ejes Y y Z para que me salga según necesitemos. Hacemos clic en aceptar y tenemos nuestra capa importada y vemos que estas capas son de fondo. Es una capa de fondo con una plantilla que en el navegador mostrar la tenemos activada y sin embargo la podemos desactivar en objetos guía, objetos auxiliares, capas de fondo. Ahí la desactivaríamos. Bien. Vemos que si, por ejemplo, quisiéramos insertar una losa de hormigón o de concreto, pero que no está en el exterior del muro, sino que está en la línea central, ¿cómo podríamos realizar esto? Podríamos utilizar la herramienta definir línea paralela. Al definir línea paralela, queríamos, por ejemplo, una distancia de 180 y en la dirección así, y entonces vamos a ir trabajando, vamos a ejecutar la rejilla, vamos a ir trabajando y vamos a ir creando esta línea paralela poco a poco. Un poco de trabajo de modelado, pero siempre nos va a ahorrar mucho más trabajo realizar esto que hacerlo directamente en RFM. Bien, está más o menos realizado y haríamos clic en aplicar y cancelar para quitar los ejes locales. Bien, y ahora tendríamos que arreglar un poco el modelo. Vamos a ocultar la capa de fondo y bien, aquí se nos ha colado estas líneas fuera. Podemos mostrar la numeración y ahora aquí nos falta una línea que tenemos el forzado a la perpendicular y lo tenemos realizada. Aquí arrastramos y soltamos y fundimos estos nudos y aquí ya poco a poco, con un poco de trabajo, vamos a ir arreglando nuestro modelo. Este nudo lo necesitamos, lo dejamos. Este nudo lo vamos a arreglar. Vamos a ver. Aquí. No. Bien. Con un poco de paciencia vamos a arreglar el boce. Bien. Arrastramos y soltamos y tenemos el forzado a cursor directamente a la perpendicular. Bien, puedo hacer la vista en Z. Bien.
Bien, controlamos, seguimos controlando. Aquí nos sale una imperfección al importar y si aprieto Enter nos vuelve la vista en Z, que es repetir la última acción. Bien, Enter. Aquí también tenemos que arreglarlo. Pero bien. Enter. Bien, ya casi hemos terminado. Enter. Aquí también tenemos una imperfección al importar. Se arregla enseguida. Y ya estaría casi todo. Por ejemplo, este nudo, si lo quisiera eliminar, botón derecho, botón secundario del ratón, eliminar nudo, fusionar líneas barras. También este nudo tampoco me interesa. Eliminar nudo, fusionar. Y si quisiera crear unas habitaciones, crearía también unas líneas, nueva línea, y del punto 34 al punto 5, y también escape, y también del punto 3 a la perpendicular. Bien. Muy bien, tenemos ya nuestra base para insertar las superficies. Y para insertar las superficies, iríamos a nueva superficie, rectángulo, tal, pero aquí tenemos la opción de seleccionar líneas de contorno. El hormigón C3037 va a ser el elegido para esta superficie y un espesor de 300. La rigidez va a ser estándar y al aceptar seleccionamos las líneas de contorno y vamos creando las superficies. No, este no, esto así. Bien. Superficie 1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Perfecto. Es importante tener activada la opción conectar líneas barras automáticamente cuando hemos importado la capa de XF y hemos arreglado las líneas. Así nos saldrán bien las superficies. A continuación vamos a insertar un apoyo en línea, los apoyos en línea de esta losa. Los apoyos en línea pueden ser empotrados o articulados, pero RFEM tiene una función especial, es apoyo elástico por muro en Z. Podemos insertar un muro debajo, el espesor sería, el ancho sería 360 milímetros y una altura de 3 metros. El material del muro va a ser de fábrica de ladrillo de grupo 2, según el eurocódigo, y esto lo podemos crear nuevos materiales. En RFEM podemos crear nuevos materiales de fábrica y, por ejemplo, podemos crear un nuevo material y podemos ir seleccionando diversas opciones. Este material, vamos a editarlo, editar, va a ser el modelo material isótropo elástico lineal. Y al aceptar, nos da una serie de variables y en la cabecera del muro va a ser una articulación.
y también la base. Seguidamente, al aceptar, vamos a aplicar este apoyo de línea definido por el usuario en las siguientes líneas. Vamos a aplicarlo, hacer un zoom. Aquí vamos a dejar un hueco. Aquí sería, aquí también dejaremos un hueco. Aquí dejamos otro hueco. Aquí sí. Bien. Ya estaría terminado. Aquí vamos a insertar después un pilar y aquí una viga. Escape, y para insertar el pilar lo haremos con un apoyo nudo, nuevo apoyo nudo, editar, y también en RFM tenemos una opción especial que es apoyo elástico por pilar en Z. Hacemos clic, el apoyo va a ser, puede ser de cualquier forma, va a ser en este caso rectangular de 300 por 300 milímetros y una altura de 3 metros también. Va a ser un apoyo elástico en superficie. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el software simula un apoyo elástico de un área de 300 por 300, y esto es mucho mejor que si pusiéramos un punto y al final evitar las zonas singulares que veremos el refinamiento de malla al final en el dimensionamiento. El material del pilar va a ser de hormigón 7037. Bien, aceptamos y lo insertamos donde hemos dicho antes. El siguiente paso va a ser introducir una viga. Aquí vemos una larga luz. Vamos a introducir una viga que soporte esta larga luz. Seleccionamos manteniendo presionada la tecla Control, seleccionamos la otra y con el botón secundario o derecho del ratón editamos la línea. En la pestaña barra hacemos clic en Disponible y vamos a poner una sección. Podemos importar la biblioteca, sería maciza, en este caso de 400 por 600 de hormigón C3037. El tipo de viga, el tipo de barra no va a ser viga, sino va a ser un nervio, y al editar el nervio vemos es una viga en T, un nervio, y la orientación en vez de estar centrada va a estar en el lado más Z hacia abajo de la superficie. La posición de los anchos de integración lo podemos realizar manualmente y en este caso vamos a poner 1,6 metros. Bien, aceptamos y hemos modelado el nervio. Podríamos imprimir este gráfico para el informe final. Podemos con el botón imprimir gráfico y vamos a utilizar el 50% de la altura de la página, y al aceptar nos sale la descripción del informe y podemos utilizar una plantilla que he preparado hormigón 2D. Aceptar. Y podemos, por ejemplo, ver con el zoom a 2 páginas y podemos cambiar el nombre de la empresa, la dirección, o el logotipo de empresa, y aquí tendríamos el modelo. Podemos poner una portada, podemos cambiar el idioma, podemos cambiar
español podemos crear un nuevo idioma. En mi país, y ese idioma pues sería con copia, y copiaría el idioma. Sí, sería aquí. Vale, quería un idioma por copia para mi país, y entonces ya podría ir cambiando las palabras que en mi país fueran diferentes. Bien, guardamos el informe. Bien, salir, bien. Y una vez guardado el informe, volvemos a la estructura para insertar las cargas y combinaciones de carga. Vamos a mostrar la tabla de nuevo, que estaría aquí. Y vamos a poner la estructura en vista en más Z, dirección de Z. A la hora de mostrar podemos ocultar los apoyos en línea, la numeración también. Bien, más sencillo. Y podemos insertar las hipótesis de carga o casos de carga mediante el menú editar como casos y combinaciones de carga, nuevo caso de carga o hipótesis de carga, sería peso propio, aceptar. También lo podemos hacer en el navegador de proyectos, mostrar datos, perdón. Aquí está, y aquí tenemos caso de carga y botón derecho, nuevo caso de carga. En este caso sería la parte 1 y yo creo que sea una sobrecarga de uso o carga viva y sería zona de oficina. Aceptar. Bien, y también en la tabla inferior podemos hacerlo en la tabla 2. La tabla 2 también podemos hacerlo y lo vemos de manera más ordenada, con lo cual lo vamos a hacer aquí más rápidamente. Y seguimos pues la parte 2, sobrecarga de uso, zona B, parte 3, parte 4, y así sucesivamente, 5, 6, 7, porque tenemos 7 superficies y vamos a poner 7 cargas, sobrecargas de uso, o también llamadas cargas vivas. En la pestaña 2, 2.2 tenemos acciones. Las acciones es la permanente y la sobrecarga de uso. La permanente tiene asignada la combinación de carga 1 y la sobrecarga de uso todas las demás combinaciones de carga. Hasta la 8, de la 2 a la 8. En las expresiones de combinación tenemos presente los estados límite últimos y de servicio. En este caso no vamos a considerar los estados límite de servicio de situación de característica y frecuente, sí que vamos a calcular la cuasi permanente y el estado límite último permanente transitorio. En las combinaciones de acciones nos salen dos combinaciones de acciones y en las combinaciones de carga está vacío porque no vamos a considerar combinaciones de carga, sino que vamos a considerar las combinaciones de resultados, que son la envolvente de los resultados calculados linealmente. Nos sale RF, nos obtiene 6 combinaciones de resultados, las cuales la combinación 5, CR5 y CR6 van a ser las principales para nuestro dimensionamiento según los estados límite últimos o de servicio. Y noten que en la combinación de resultados 3 tenemos el factor 1.35 y el factor 1.5 para la carga de sobrecarga de uso. Bien, el siguiente paso va a ser insertar estas cargas
En nuestra estructura, primero con el peso propio, va a ser una nueva carga superficial de 2,5 kilonewtons por metro cuadrado y la vamos a insertar en todas las superficies. La segunda carga superficial va a ser en la superficie 1. De igual manera, de 3,5 kilómetros por metro cuadrado y lo vamos a aplicar en la superficie 1. De manera análoga vamos a continuar insertando cargas, cambiando el caso de carga e insertándolo en la superficie 2, la P2. La P3, superficie 3. Abajo nos indica siempre dónde estamos también. Aquí nos indica la 4. Aquí nos indica la 5. Esta es la 6. O también podemos mostrar la numeración. Y ahí está la 6 y la 7. Con lo cual, en la 7, como nos recuerda lo último, ya la insertamos aquí. Y ya terminaríamos la inserción de cargas superficiales en los casos de carga de sobrecarga de uso. Por último, antes de realizar el cálculo, vamos a realizar unos ajustes en la configuración de la malla de elementos finitos. La longitud objetivo de los elementos finitos va a ser de medio metro y si trabajo en 2 dimensiones, RF nos ofrece una opción de refinamiento de malla de elementos finitos a lo largo de líneas. En este caso, obtendremos una malla más fina en el borde de la superficie. Es una buena idea, sobre todo cuando hay apoyos en línea. La relación la vamos a dejar así y aceptamos. Bien. También en este nudo vamos a tener problemas de funcionamiento. Entonces vamos a crear un refinamiento de malla de elementos finitos. Nuevo. Va a ser rectangular. Y la longitud lateral va a ser de medio metro. Y la interior de 100 milímetros. Lo dejamos así. Al aceptar, vemos aquí tenemos el refinamiento de malla de elementos finitos. Una vez terminado el modelado, quitamos la numeración, vamos a realizar el cálculo. Lo podemos hacer mediante calcular todo o calcular todo. Bien. Tenemos la vista en el modelo sólido transparente, cambiamos a sólido. Tenemos la malla de elementos finitos, pues en navegador mostrar, podemos ocultar esta malla y vemos unas deformaciones que aquí tenemos un factor muy ampliado. Vamos a cambiarlo a 100, por ejemplo. Y podemos animar estas deformaciones, estas flechas. En herramientas podríamos crear un archivo de vídeo y guardarlo y enviarlo a nuestros colaboradores. En el caso de carga 1 podemos mostrar los esfuerzos internos básicos y, por ejemplo, podríamos mostrar en resultados los valores en las superficies, valores extremos, máximo, mínimo de todas las superficies. Ahí está. Bien. Si quisiéramos, podríamos imprimir
este gráfico y lo podemos imprimir en serie. ¿Cómo hacer esto? Bien, podemos ver los otros casos de carga. Y volviendo al primero, lo podríamos imprimir con imprimir gráfico. Desactivamos la opción mostrar el informe al aceptar para enviar los gráficos sin abrir el informe. Y así podemos continuar haciendo el dimensionamiento. La altura va a ser el 50% de la página. Y en la opción de impresión en serie podemos ir a ajustes y en resultados podemos seleccionar las cargas, la selección. Por lo mejor queremos solo la combinación de resultados 5 y 6 y en resultados queremos mostrar los esfuerzos internos básicos todos. Al aceptar, como no hemos activado esta opción, RFM envía estos gráficos directamente al informe. Podríamos mostrar las reacciones a los apoyos. Quitamos los valores. Y estas reacciones a los apoyos son, por supuesto, en 3 dimensiones, porque están en Z. Si yo quisiera analizar estas reacciones a los apoyos en el plano XY, ¿cómo podría realizarlo? Muy fácil. Podríamos ir al navegador de proyectos, mostrar, resultados, e ir a reacciones a los apoyos. En reacciones a los apoyos tenemos actual, pero podemos dibujar en el plano XY mediante la opción trazar en plano XY. Y aquí tenemos, digamos que los diagramas abatidos al plano XY. Con frecuencia muchos calculistas no trabajan con las líneas reales de las fuerzas de sección, porque cuando hay un muro de fábrica la fuerza no se transfiere uno a uno del apoyo sobre la losa del muro inferior. Hay un tipo de distribución dependiendo de la rigidez del material, entonces se utilizan unas fuerzas medias suavizadas. Estas serían mediante la opción constante media. Mediante esta opción tendríamos unas fuerzas medias suavizadas. Esto es una buena forma de utilizar esta información. Bien, si quisiéramos, podríamos imprimir este gráfico con imprimir gráfico y también podríamos ir a impresión en serie y en detalles, pues en los resultados podemos seleccionar, por ejemplo, los casos de carga del 1 al 7 con control, agregar todos, para controlar los casos de carga, por ejemplo. Y en resultados vemos las reacciones en apoyos. Vemos que tenemos un local en PZ y apoyos en línea, local y en PZ también. Y apoyos en nudos. Vale. Aceptar. Bien. 50%. Aceptar. Se ha enviado el informe de los gráficos. Finalmente, antes de realizar el dimensionado, permítame enseñarles los diagramas de resultados con la opción de resultados de barra y vemos que efectivamente tenemos en el navegador de proyectos resultados la opción de mostrar los momentos en el eje Y de la barra que hemos creado, el nervio, también el momento torsor y también el esfuerzo cortante. Si quisiera, pues sí, podría imprimir estos datos, estos resultados, en la combinación de resultados 5, que sería la envolvente,
con el botón imprimir gráfico, y en este caso vamos a hacerlo de una manera mejor, que sería seleccionando la barra con control, toda la barra, y con el botón derecho diagramas de resultados. Bien. Entonces aquí lo mostraríamos mucho mejor. Donde tendríamos, por ejemplo, aquí seleccionamos el caso de carga, la combinación de resultados 5, y tenemos los esfuerzos internos de cortante, momento torsor y momento de ni, representados con más precisión. E incluso podríamos exportarlos a la hoja de cálculo. Esto lo podemos imprimir aquí mejor, al 100%. Y lo enviaremos al informe. Hasta aquí hemos terminado con el modelado y la muestra de resultados en RFEM, y a continuación vamos a realizar el dimensionamiento según los módulos de dimensionamiento. Vamos a dimensionar primero la losa de hormigón con el módulo adicional RF Concrete Surfaces. Con doble clic lo seleccionamos. También está en la parte superior, módulos adicionales. Para los estados límite último utilizaremos, antes de nada, la normativa de cálculo será el Eurocódigo 2, pero también podría ser otra normativa. Los parámetros van a ser genéricos. Y en el estado límite último vamos a tener en cuenta la combinación de resultados 5, el loop permanente transitorio, que incluye la envolvente de todas las combinaciones utilizando el Eurocódigo. Para el estado límite de servicio utilizaremos la combinación de resultados CR6 cuasi permanente. En cuanto a materiales, podemos comprobar los materiales que detecta directamente y el acero de armar. Y vemos todas las propiedades. En cuanto a superficies, RF nos detecta las superficies, nos ofrece un listado y nos da un par de pestañas donde podemos, en primer lugar, comprobar las tensiones, podemos comprobar la limitación de tensión de compresión del hormigón. En este caso será un 45%, y para la tensión del acero va a ser un 80%. Esto está en la normativa y en general no tenemos que tocar nada. También podríamos definir esta entrada de datos para la superficie que queramos, seleccionando aquí. En este caso está para todas. Y los límites de ancho de fisura podríamos controlar. En este caso vamos a seleccionar una clase de exposición XC1, con lo cual nos va a dar un 0.4 milímetros. En cuanto al dimensionamiento, el Eurocódigo, también en la EH he visto también los tipos de dimensionamiento de superficies de hormigón. Puede realizar 3 tipos de dimensionamiento. Sería mediante un cálculo de diámetro límite o de las barras, o mediante un cálculo de la separación máxima de las barras, o un tercer dimensionamiento que sería el dimensionamiento con cálculo directo del ancho de fisura según el apartado 734. Al ser este un dimensionamiento más avanzado, vamos a utilizarlo para este caso. Si es importante, se puede analizar la armadura mínima para efectos debidos a coacción. En este caso no lo consideraremos,
porque puede obtener una importante cantidad de barras de armado y no lo vamos a considerar en este ejemplo de hoy. Bien, pasando a la tabla 1.4, armadura, vamos a ver todas las pestañas de este módulo. En principio, en la pestaña cuantías de armadura, primero podemos tener una idea de cuánta armadura necesitamos. Y luego decidir si ponemos una armadura básica que estará en toda la losa o si se quieren dos capas, armadura básica y armadura adicional. En la disposición de la armadura vamos a seleccionar según el recubrimiento de hormigón de la armadura según la norma y vamos a seleccionar una clase de exposición XE1. Podría ser la superior diferente a la inferior, pero en este caso va a ser igual. Y entonces RF nos calcula directamente el recubrimiento de hormigón para la armadura. En cuanto a la armadura longitudinal, se podría definir la armadura básica, pero primero vamos a realizar un primer cálculo preliminar y luego consideraremos esta opción. Lo veremos más adelante. Bien, en la pestaña del código 2 vamos a considerar si tenemos una armadura longitudinal mínima para placas, para la utilidad, y también vamos a considerar una armadura mínima de funcionamiento. Los factores están definidos según el anejo nacional, pero también lo podríamos modificar manualmente aquí. En el anejo nacional lo podemos comprobar todos los datos y esto se podría cambiar también, podemos crear nuevos anejos nacionales o editarlo. Finalmente, antes de realizar el cálculo preliminar, en el botón detalles se tiene la opción de elegir qué esfuerzos internos se utilizarán para el cálculo. Como tenemos una viga y utiliza parte de los esfuerzos internos de la losa, seleccionamos la casilla aplicar los esfuerzos internos sin los componentes de nervios para el cálculo de los estados límite últimos y para el método analítico de cálculo de los estados límite de servicio. En caso contrario, obtendría dos armaduras de la losa y de la viga y no queremos calcular dos armaduras. Bien, aceptamos y ya podremos realizar el cálculo y tener una primera idea de la armadura. Bien. Nos daría unos datos de armadura de 20 centímetros cuadrados por metro, 22 y 8,97. En el cálculo de servicio nos está indicando unos cálculos que no están bien, de una razón de 1.2 o 2.3, y ahora a continuación vamos a ver cómo dimensionamos correctamente esto. Si vamos al gráfico, podemos mostrar la armadura necesaria, tanto la superior en una dirección como en otra dirección, y la inferior en una dirección como en otra dirección. Por ejemplo, vemos aquí que RFM ha tenido en cuenta la viga a la hora de poner la armadura necesaria. Vemos, como calculistas, vemos que la armadura necesaria está en torno a 4 y por aquí, si ponemos un poco más, 5, pues estas zonas no necesitaría. Aquí tendremos un problema de funcionamiento. Tenemos una alta armadura necesaria.
Y también aquí tendríamos un poco de problema para poner armadura adicional necesaria. La escala de colores siempre se puede personalizar con los colores y los valores que queramos. También podemos hacer una transición suave de color o con líneas. Bien, podemos realizar un análisis de la armadura básica adicional. Tendríamos que volver al módulo en el botón e ir a la opción de armadura longitudinal, como habíamos comentado anteriormente, en armadura longitudinal. E ir a la opción de importar el área de armadura debido a las barras de armadura y podremos seleccionar la determinación de la barra según el área, pues con un diámetro de 10 y una separación de 200. Y automáticamente RF nos calcularía el área de la armadura necesaria. Longitudinal, perdón. O bien también, si quisiéramos utilizar la biblioteca de armaduras, de mallas de armadura, podríamos utilizar una malla, por ejemplo, Q, con un Q24A del fabricante. Y la utilizamos para la armadura superior e inferior. Al aceptar, nos calcularía la armadura y volveríamos a calcular esta armadura longitudinal. La armadura con la armadura longitudinal que hemos definido. Bien, una vez obtenidos los resultados, podemos ver los resultados por superficie o por punto. Y RF en todo momento nos está indicando en qué punto estamos. En detalles de cálculo podemos ver una serie de datos con precisión que nos da una información bastante útil para el calculista estructural. Bien. En el cálculo de servicio total vemos que hemos mejorado. Sin embargo, aquí pues tenemos un problema de funcionamiento. Nos dan unos mensajes y los mensajes los podemos leer abajo, aquí, con la tensión admisible de compresión del hormigón sobrepasada o fisuras de hormigón. El siguiente paso va a ser mostrarles el gráfico de la armadura necesaria adicional. En el gráfico la armadura adicional necesaria podemos ver que sería necesaria en la zona del pilar, en el superior en una dirección, en la superior en la otra dirección y en la inferior en una dirección aquí tendríamos que poner y en la inferior en otra dirección pues vemos que es poco. El siguiente paso va a ser mostrarles el cálculo de servicio, del estado límite de servicio, con la razón de las tensiones del concreto, del hormigón, sigma C,
sigma S son las tensiones del acero, steel, y WK es el ancho de fisura. Aquí tenemos ancho de fisura en la parte superior y en la parte, bueno, en la parte lateral y en la parte del pilar. También podemos controlar el ancho de fisura tanto inferior como superior y una resultante del superior inferior. Es una resultante inferior en una dirección, inferior en otra dirección e inferior en resultante en las dos direcciones. Para imprimir podríamos mostrar los valores en las superficies y, como he indicado antes, estamos indicando los valores máximos y mínimos de los valores locales extremos o de todas las superficies, como quieran. Vamos a mostrar la armadura requerida, la armadura necesaria, la superior en una dirección. Vamos a mostrar solo los valores extremos, sin locales. Y esto lo podemos imprimir. Sería 50% de la página y podemos imprimir en serie tanto la armadura necesaria como la armadura adicional necesaria para la armadura superior e inferior en las dos direcciones. En total nos saldrían 8 gráficos. Bien. Seguidamente nos queda, para terminar la presentación en vivo, el dimensionamiento de la viga y también el análisis de funcionamiento de este pilar. Para el dimensionamiento de la viga vamos a utilizar el módulo adicional RF Concrete Members. Haremos doble clic o botón derecho, iniciar, o en el menú superior, módulos adicionales, proyectos de hormigón, RF Concrete Members. En el módulo adicional tenemos también la normativa que podemos seleccionar. En este caso vamos a hacerlo mediante el eurocódigo y los parámetros generales. En la tabla 1.1 podemos seleccionar el estado límite último, la combinación de resultados para calcular, que va a ser la 5, y activamos también y en el estado límite de servicio vamos a utilizar la combinación de resultados 6 en situación cuasi permanente, y en este caso vamos a activar la afluencia y la retracción. También se podría realizar el cálculo de resistencia frente al fuego. En este caso no lo vamos a hacer, pero lo podemos realizar en esta pestaña. En la tabla 1.2 podemos controlar los materiales, también las secciones. En este caso podemos ver que si pasamos el puntero por cada sección, podemos ver que son compatibles con RF Concrete Members y cuáles no. Estas últimas ya son más para Tendon, para pretensado. En la tabla 1.4 nervios utilizamos parte de las superficies para los esfuerzos internos de la barra. Esto está insertado en RFEM y lo que realmente hace es dimensionar una sección en T, y los esfuerzos internos provienen de la superficie con la barra bajo ella y están integrados en una barra. El ancho eficaz se puede modificar en estos parámetros.
Bien, no vamos a utilizar esta opción. Esta opción sí que la vamos a utilizar, que va a ser introducir unos apoyos. Podemos reducir los esfuerzos de cortante que están cerca de los soportes. Vamos a utilizar los nudos de la barra. Aceptar. Perfecto. Y vemos que nos ha decretado que es un apoyo final o no es. Y el ancho del apoyo sí que lo vamos a introducir manualmente, que en este caso, aquí estamos viendo dónde está aquí. Va a ser 180. Aquí también es el apoyo final, 180. Y en este caso va a ser de 160, el doble. Bien. Finalmente, en la tabla 1.4, 1.6 armadura, vamos a ver la serie de pestañas que nos ofrece una serie de opciones para el dimensionamiento de barras de hormigón. En la armadura longitudinal podemos establecer los diámetros posibles para las barras de la armadura, también llamado refuerzo. En los cercos podemos cambiar varias opciones. Vamos a utilizar ganchos. Y en la disposición de la armadura, similar a RF Concrete Surfaces, podríamos realizarlo según la norma y al editarlo vamos a utilizar la clase exposición XC1 y también podremos utilizar los recubrimientos todos iguales. Al aceptar, RFEM nos calcula el recubrimiento de hormigón y en la pestaña de armadura mínima es importante modificar el límite de ancho de fisura según la clase de exposición, que en este caso era XC1 y nos sale 0,4 milímetros. Básicamente estos son los ajustes que tendríamos que realizar para realizar el cálculo, el dimensionamiento. Entonces procedemos a realizar el cálculo. Y primero vemos una vista general de la armadura necesaria. Nos está indicando en RFEM el punto. Son dos barras que operan como una viga en la realidad. Y la armadura existente también. En la armadura existente podemos ver el renderizado 3D de la armadura y de esta manera podemos también imprimir este renderizado. Vamos a imprimir y al aceptar lo enviamos al informe. En la armadura de cortante podemos ver también el renderizado. En la comprobación de servicio, la armadura cortante no ha enseñado el renderizado. En la comprobación de servicio vemos que tenemos un ancho de fisura de 0,2, está bien. Y podemos comprobar el gráfico. Si vamos a gráfico, bien, hemos cambiado al modelo de alambre. En el gráfico podemos ver la armadura necesaria superior e inferior en azul, en rojo superior, en azul inferior, y también la existente, superior, inferior. Bien.
Entonces esto lo podemos enviar al gráfico, al informe también. Y también podemos enseñar la comprobación de servicio de las tensiones. Vamos a quitar esto. De las tensiones del acero, sigma S, y sigma C de las del hormigón, también llamado concreto. Podríamos imprimir de igual manera esta parte y de manera análoga podemos enseñar los anchos de fisura y a su vez las flechas. Bien, lo imprimimos. Esto sería el dimensionamiento de las barras de hormigón. Y podríamos finalmente realizar el análisis de funcionamiento en la barra, en la zona del pilar. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta, si hay algo que no funciona. Bien, de momento todo bien. Vamos a ver que tenemos mucha fuerza. Tenemos mucha fuerza concentrada en esta zona y vamos a comprobar el funcionamiento. ¿Cómo se realizar esto? Con el módulo adicional RF Punch. Utilizaremos los estados límite último de la combinación de resultados CR5. El nudo no detecta como el 35. El eurocódigo 2 y parámetros generales como normativa, y en cuanto a materiales y superficies, pues nos detecta el tipo hormigón y acero de armar o de refuerzo y las superficies implicadas. En los huecos adicionales se pueden considerar en el punto de soporte y reducirían la capacidad de funcionamiento. No vamos a introducir huecos adicionales, y en la parte de armadura longitudinal se puede definir, en este caso sería según dirección 0 o 90 grados. Tampoco vamos a tocar nada. En el nudo de funcionamiento sí que vamos a modificar las dimensiones del pilar, que va a ser 0,5. Y la armadura de funcionamiento va a ser vertical. Bien, una vez realizados estos ajustes, vamos a proceder al cálculo y nos da una serie de resultados. El criterio de cálculo 1.0, la fuerza aplicada sería 661 kilonewtons por metro cuadrado. Nos da información del momento en el centro del perímetro en dirección X. En dirección Y. El esfuerzo cortante aplicado, 928,49 kilonewtons. La carga de funcionamiento, y finalmente la tensión tangencial máxima aplicada y la resistencia determinante cortante. Al ver el gráfico podemos apreciar la armadura longitudinal, vamos a poner transparente, tanto superior, 22,67,
centímetros por metro en una dirección como en otra dirección. Bien, por mi parte he terminado con el dimensionamiento de la comprobación de funcionamiento. A continuación podría ver el informe lo podemos ver aquí, informe actual, o en el navegador datos. Podemos ver los informes que hemos generado, que en este caso ha sido uno, y con un doble clic, vista previa, lo vamos a ver. Nos sale un informe de varias páginas. Tarda un poco en cargarse porque tiene muchos gráficos e información. Y bien, podemos añadir una portada también. Otra portada. Y bien, lo hemos puesto a dos hojas. Podemos controlar en todo momento. Los gráficos los podemos arrastrar y soltar y cambiar de orden. Y aquí tenemos todos los gráficos que hemos ido mandando al informe, los tenemos representados. Nos han salido 35 páginas. Bien, si quisiera cambiar el idioma del informe, lo podría hacer a inglés, francés, portugués, como nos interese. Y por mi parte, esto es todo en la presentación de hoy. Podríamos exportar el informe a un PDF, que nos daría un PDF con marcadores. Los marcadores son muy útiles a la hora de moverse por el informe. Bien. Bien, con los marcadores podremos, como estoy en una computadora nueva, pues tengo ajustes nuevos. Bien, estoy en Windows 8. Podemos movernos rápidamente por todo el PDF. Bien, por mi parte esto era todo. No sé si tiene alguna pregunta. En el caso que hayan preguntado, podremos... Bien. Podemos... Según los efectos torsionales estaban... ¿Cómo se pueden ver los efectos torsionales? Las otras preguntas serán respondidas por correo electrónico. Los efectos torsionales estaban... Vamos a ver... RFM, sí. Bien, tenemos problemas con software de seminario web. Minimizamos y maximizamos. Ahí estamos. Bien. Hemos visto
aquí, en el dimensionamiento de barras, hemos visto en resultados no, en el caso general, perdón, aquí, esfuerzos internos, momento torsor. Aquí se veía los momentos torsonales. Para el cálculo dinámico tenemos módulos especiales y sería el RF Dynam. Y aquí tendríamos que utilizar este módulo que importaríamos en peso propio. Y consideraremos el caso dinámico. Esto lo haríamos en otro seminario web. Bien, volviendo a la presentación. Y para finalizar, no se olviden de visitar nuestra página web, drupal.es, seguirnos en línea en los vídeos, boletines, eventos y conferencias y el Drupal blog. Espero que les haya sido de utilidad este seminario web. Vamos a invitarles al siguiente seminario web que tendrá lugar dentro de 2 semanas, en línea, gratuito, el próximo miércoles 27 de noviembre, sobre el cálculo y diseño avanzado de estructuras metálicas con RFEM. Habrá un seminario más en enero, en diciembre, perdón, y otro en enero. Y pueden, este seminario web de hoy se va a grabar a continuación y mañana se insertará en nuestra página web y se publicará la inscripción, los datos de registro para el siguiente seminario web. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y les espero en el próximo seminario web. Un saludo.